Shalom Alejen, en esta oportunidad vamos a estar estudiando la Parashá Vaishlach. Parashá Vaishlach. Esta porción traduce como y envió. Y envió es como traduce esta palabra. Y vamos a estar estudiando la porción partiendo de Génesis 32, verso 4. Génesis 32, verso 4. Hasta Génesis 36, 43. Génesis 32, verso 4, hasta el 36, 43. Cuando empezamos a estudiar la Parashá, y sobre todo en este tiempo, que estamos en el mes de Kislev, este mes que representa la luz, donde hay una lucha mayor, porque en este mes entran en conflicto las ideologías, las prácticas de este sistema, de este mundo, con los principios, los fundamentos que nos muestra el Eterno en su Torah. Entonces, esta lucha contra todo este sistema terrenal, este sistema que gobierna el príncipe de este mundo y que viene para afectar, para golpear la identidad de los hijos del Eterno, de todo aquel que ama al Eterno y quiere caminar conforme a sus principios. Este sistema en este mes es cuando es mucho más fuerte. Y es aquí donde se prueba el carácter de los hijos. Cuando las condiciones presionan para doblegar la identidad, atentando contra la santidad y todo lo que nos eleva espiritualmente. Pero en medio de esta lucha entre lo que se debe, lo que se quiere y lo que se puede, siempre el Eterno nos va a estar hablando o nos va a estar indicando la forma de proceder. Queda de nuestra parte poder desarrollar mucho más sensibilidad a la voz del Eterno, poder discernir, poder percibir mejor todas las cosas. Y si nos mantenemos en integridad, si nos cuidamos en este tiempo, entonces pudiéramos pasar a una nueva etapa, a un nuevo nivel, y empezaremos a ver grandes cosas como le sucedió a Jacob al punto que cambió su nombre a Israel. En el capítulo 32, verso 3 dice Vaishlach Jacob. Vaishlach Jacob. Así es como empieza la parashá. Y envió Jacob. Dice que envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir en los campos de Edom. La palabra hebrea para mensajeros es malachim, que normalmente se traduce como ángeles, pero puede ser ángeles, puede ser mensajeros, puede ser enviados. Rashi dice que eran ángeles de verdad. Sin embargo, otros rabinos dicen que no, porque los ángeles, a diferencia del hombre, no tienen, o en el caso del hombre, el hombre no tiene autoridad para enviar ángeles del Eterno a hacer una labor. O sea, los ángeles son asignados por el Eterno para actuar cuando el hombre camine en su propósito. Mientras que el hombre camine dentro de su propósito, tendrá a estos ángeles de su parte que le ayudan. Sin embargo, vemos muchos casos donde la palabra malachim, son enviados o mensajeros o ángeles, a veces puede estar relacionado con seres espirituales y a veces puede estar relacionado con seres humanos. Y eso es importante que lo tengamos presente. No sea que podamos confundirlo. Así lo vemos en Números 20, en Josué capítulo 6, el primer libro de Samuel capítulo 6 y en Jueces capítulo 6 también aparece. Otro elemento importante acá que debemos tomar en cuenta es que los malachim o los ángeles, hablando de los seres espirituales, no poseen lo que es conocido como Hofesh Behirá, que es libre albedrío. A diferencia del ser humano,
que sí lo posee e incluso nace con un yexer, que es una inclinación, y esta inclinación puede ser hatov, o para aquello que está dentro de su propósito para el bien, o puede ser yexer hara, que es todo lo que es contrario al propósito del Eterno, o lo que es conocido como la inclinación al mal. De allí que un sádic o un justo no nace, sino que se hace, se construye, se transforma en un sádic o en justo, porque es la persona que lucha contra el Yetzer Hará y lo vence en algunas áreas donde es confrontado y debe tomar decisiones. Porque dentro de nosotros existe algo que se llama dimión. Y el dimión, que es la imaginación, es lo que utiliza el Yetzer Hará en contra del ser humano para desviarlo y de esta manera reaccione en vez de tomar decisiones. Por eso es que la expresión que se enseña y que es tan importante, que dice hacer risogno kirexonja, haz la voluntad del Eterno tu voluntad. Eso para nosotros debe ser primordial. Incluso lo vemos en la Tanat, que le dicen, Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Siempre vemos a los hombres comprometidos con el Eterno haciendo la voluntad del Padre y actuando conforme a ella a pesar de las consecuencias por la obediencia. De aquí que vemos que estos enviados tienen una tarea asignada y el trabajo que deben realizar para cumplir con esa tarea. En Génesis 32 también dice, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, he residido con Labán, con quien he permanecido hasta ahora. Dice, he residido ajeno. Es como aparece en hebreo, he residido ajeno. Es como aparece allí la Torá. Dice, Agdeja Yaakov in Labán Garti Bajar Adatá. Y he residido ajeno con Labán, con quien he permanecido hasta ahora. Esta expresión Garti, que traduce como ajeno, en hebreo esta palabra tiene un valor numérico que es 613, que es la misma cantidad de misbot que conforman todos los mandamientos establecidos por el Eterno, tanto los positivos como los negativos, y de allí aquellos que aplican a nosotros para poder cumplir. Entonces, estos 613 mandamientos, que están divididos entre positivos y negativos, aparecen en esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir? Que no se asimiló Jacob porque siempre estuvo presente, por eso dice, fui ajeno. O sea, yo estuve enfocado, estuve siempre atento a los 613 mandamientos y me mantuve firme en la observancia de ellos. Entonces, cuán importante es cuando vemos a una persona que a pesar de que está en otro lugar, con otra cultura, otra idiosincrasia, en vez de asimilarse, se mantiene firme en la Torá. Es evidente que los problemas vienen por diferentes motivos, pero hay problemas que vienen como resultado de la obediencia y hay problemas que vienen como resultado de la desobediencia. Y en el caso de la desobediencia, los problemas son mucho más fuertes que incluso aquellos que se generan por obedecer al Eterno. La desobediencia nos afecta por completo y eso trae como resultado que las personas a veces quieran huir de los problemas para no confrontar la situación y empiezan como que a dejar todo como que en las manos del Señor,
cuando Él no los metió en la situación en la que están viviendo. Es imposible que nosotros hagamos, viendo el ejemplo del avestruz que cuando se siente perseguida esconde la cabeza, pero deja todo el cuerpo afuera pensando que por no ver el problema se elimina. Las personas no pueden actuar como el avestruz. Así que en el caso de Jacob hay un problema que venía desde su casa, un problema con su hermano, un problema cuando vende la primogenitura, un problema cuando obtiene la primogenitura de su padre y Esaú se siente mal porque asume de forma equivocada que Jacob como que le robó la primogenitura cuando él se la vendió. Entonces, es imposible resolver este tipo de crisis o conflictos en la vida con una actitud que no sea la correcta o que no sea conforme a la Torá. Por lo tanto, siempre la Torá nos muestra cómo podemos resolver las crisis, los conflictos, los problemas que se presentan. Y el caso de Jacob y el caso de su hermano Esaú es tan fuerte, fue tan profundo, que surgieron naciones de ambos y conflictos y guerras que se mantienen de su descendiente hasta este tiempo. Imagínense el problema, que a pesar de que eso pasó hace miles de años, todavía en Medio Oriente está el conflicto por los descendientes tanto de Jacob, que es Israel, como de Esaú. Ahora, Jacob, para arreglar el conflicto, hace algo sumamente importante: tefilá. Primero hizo tefilá para evaluarse, para tratar consigo mismo qué debe hacer, qué no debe hacer. Y eso es lo primordial. Segundo, preparó unos obsequios para enviárselos a su hermano y hizo de esto como de alguna forma calmar un poco los ánimos o todo aquello que pudiera sentir Esaú. Entonces los regalos de alguna forma es como para amortiguar un poco de pronto la rabia, la amargura que pudiera traer su hermano. Y por último, una estrategia que fue la de separar las familias. O sea, Jacob tuvo miedo, y es algo normal, nadie se escapa de eso porque todos los seres humanos podemos tener miedo. El asunto es que el miedo no nos paralice, que podamos seguir avanzando a pesar de que tenemos miedo. Entonces vemos acá que Jacob quiere resolver este conflicto y de qué forma puede hacerlo para que todo salga de la mejor manera. Más allá de que el conflicto lo tiene con alguien, que es un odio injustificado, porque Esaú era una persona malvada, sin embargo, debía resolverlo. Y eso es algo que todos en la vida, y sobre todo cómo tratar los conflictos, los problemas cuando es dentro de la misma familia. La persona que no tiene conciencia, pareciera que no le importara decir lo que sea y que surja el problema y que se ponga grave la situación. Pero cuando uno tiene conciencia, cuando uno tiene principio, uno trata de ser más comedido. Uno debe tener más sabiduría, mucho más paciencia, evaluar muy bien todo lo que está pasando alrededor, saber qué decir, saber cuándo callar, para poder hacer del problema una situación que sea fácil o por lo menos que se pueda resolver. Entonces, en vez de empeorar la situación, más bien buscar la forma de cómo resolverla. Es evidente que las personas se molestan cuando pierden lo que tienen o cuando creen que uno les quita algo. O cuando ven que alguien tiene como que mucho éxito y entonces ¿por qué él tiene mucho éxito y yo no tengo éxito?
Y todo esto trae como resultado que se despierten celos, envidias, odios. Y la gente que no sabe lidiar con eso lo va dominando. E incluso, así sea su hermano, puede sentir todo esto en contra de su hermano. Y a veces la gente no resuelve los conflictos porque tiene mucha soberbia. No se quieren como que rebajar porque el otro fue quien se equivocó. Y ellos no se van a humillar porque de esa forma lo ven. Pero si nosotros queremos resolver y cerrar un conflicto con otro, alguien tiene que ser sabio, alguien tiene que ser inteligente, tiene que ser prudente. Y en este caso Jacob lo fue con su hermano. Jacob entiende que no va a vivir con Esaú, ni tampoco que va a ser su mejor amigo, pero sí desea salir de esta situación donde hay un odio, donde hay algo como que pendiente, y aunque no tenga razón Esaú para eso, Jacob actúa de forma debida queriendo resolverlo. Este conflicto es un asunto más de orgullo de Esaú, de pensar en lo que supuestamente le quitó Jacob, en pensar que Jacob lo engañó. Y esa fue la historia que se contó o la historia que se creó en la mente el propio Esaú y se la compró él mismo. Él mismo la imaginó porque el Dimión trabaja de esa forma. Entonces, esa voz interna a través del Yetzer Hará es lo que afecta, porque esa voz empieza, van a pensar que tú eres tonto, vas a pensar que esto es así, no te quedes callado, tienes que hacer esto, que no sé qué, y empieza como a incitar a la persona a actuar de forma indebida. Normalmente los grandes conflictos son con las personas más cercanas, porque las personas que son lejanas o con las que menos trato tenemos, no nos importa mucho las diferencias que podamos llegar a tener. Y si hay alguna diferencia, regularmente se pasan por alto. Aparte de que la gente lejana no es sumamente importante para nosotros si llegamos a perder esa relación, esa amistad o un compañero de trabajo. En cambio, el que está cerca, sea tu padre, tu madre, tu pareja, tus hijos, tus hermanos, eso sí te siente, eso sí te duele. O por lo menos es lo que normalmente sucede, porque también hay excepciones, como vemos el caso de Esaú con Jacob. Entonces, en esta situación debemos evaluar de qué forma vamos a actuar nosotros. ¿Vamos a ser como Esaú o vamos a ser como Jacob? Todo el objetivo de la humanidad y de lo que el Eterno estableció es que la persona con sus comportamientos, las personas con su conducta, con su actitud, revele el nombre del Eterno. O sea, pueda ser la imagen del Eterno. Pero para nosotros poder ser la imagen del Eterno, debemos actuar conforme a su semejanza. Y Él es bondadoso, amoroso, tolerante, paciente. Y de esta manera nos muestra a nosotros que en nuestra alma, en nuestro ser, también eso está implantado porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos esa capacidad, lo único que no trabajamos para desarrollarla. Entonces nos quedamos estancados porque no trabajamos nuestras cualidades. Y siempre sale la peor versión de nosotros en circunstancias donde deberíamos más bien actuar conforme al Eterno y revelar su imagen. Esa fuerza interior que surge del Neshama es lo que deberíamos nosotros trabajar. Y de allí la bondad, la paciencia y una serie de cosas. Que las otras personas no actúen de esa forma. Ese es el problema que tienen esas personas con el Eterno, no yo.
si alguien actúa de forma indebida, yo no tengo que actuar de la misma forma que esa persona lo hizo, porque yo a lo mejor tengo más conciencia o más conocimiento, o soy más precavido, y de esa forma no voy a actuar, me voy a cuidar. A lo mejor él lo haría por una reacción, en mi caso a lo mejor sería una decisión. Así que es importante tomar en cuenta que dentro de nosotros está esa parte de Hashem, eso que colocó en nosotros, y que debemos cuidarnos, porque un sádic o un justo debe estar por encima de todo, no por lo que son, sino por lo que representan. Y eso hay que tenerlo presente. Por estar en un nivel espiritual elevado, y así es considerado todo aquel que es hijo del Eterno y parte de su pueblo, es alguien que debe estar atento a su vida y qué es lo que hace, lo que deja de hacer. Por eso vemos a Abraham, vemos a Moisés, que dedicaron su vida a demostrar el honor del Eterno a través de sus acciones. Entonces, si yo actúo de forma indebida, estoy bajando a través de mis acciones el honor del Eterno. Y eso está mal. Mis acciones siempre deben más bien elevar el honor del Eterno, como lo vemos en la Tanaj. Por nuestras acciones el nombre del Eterno puede ser honrado, o por nuestras acciones el nombre del Eterno puede ser deshonrado. Entonces debo cuidar mucho aquello que yo hago, porque puedo estar dando un mensaje equivocado o sin querer emitiendo un mensaje que no es el que yo deseo, pero es el que termino haciendo. Vemos en Génesis 32 que los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: fuimos a tu hermano Esaú. Él también viene a recibirte, acompañado de 400 hombres. Entonces, que le digan: tu hermano viene a recibirte, pero viene con 400 hombres, y esos hombres armados, no creo que Jacob se sintiera muy bien del recibimiento. Incluso vemos en la Torá que dice que Jacob tuvo mucho miedo y se angustió. Todos los seres humanos, motivados por el miedo y por todo este tipo de emociones que nosotros experimentamos, generan como un desbalance, como un desequilibrio en lo interno. Y nuestro deber es poder tomar en consideración que todo está en las manos del Eterno, y que es fácil decirlo, pero el deber ser es vivirlo. Y vemos en este caso que Jacob tuvo temor y se angustió tanto que todos los que venían con él los dividió en dos campamentos. La gente que tenía consigo, y con eso ovejas, vacas, camellos, iban a ir adelante, y las mujeres con los niños, y todo esto iba a estar atrás. En caso de que pasara algo con el grupo que iba adelante, los que iban atrás escaparían. O por lo menos eso es lo que tenía como plan. Y es curioso porque esta es la primera vez que vemos al pueblo, en este caso al pueblo de Israel, dividido en dos. La división de dos campamentos. Y posteriormente, eso también sucedió. En los tiempos del rey David, eso también existía. Había una división. De hecho, vemos que David reinó 7 años sobre todo el territorio, lo que se conoce como la casa de Judá, y 33 años sobre todo Israel. O sea, en total fueron 40 años.
como aparece en el segundo libro de Samuel capítulo 2. Pero luego lo hereda Salomón, y ahí sí que el reino fue dividido en dos naciones. O sea, David encontró un reino dividido que unificó, y estuvo unificado por muchos años que duró su reinado. Pero luego de que Israel se unificara con David como rey, cuando llega Salomón, más adelante, vemos que su hijo termina dividiendo el reino. Con la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos casas. Recordemos toda la historia de Jeroboam y de Roboam. Entonces, eso que al principio se dio con Jacob, con la división de todo un pueblo en dos campamentos, de alguna manera estaba mostrando, revelando lo que iba a suceder posteriormente. Así que vemos acá que ciertamente el temor es una sensación natural del ser humano, y quien no lo posee, que es difícil porque todos tenemos temor en algún momento, el que no tiene miedo y a veces actúa más bien por imprudencia porque piensa que eso es valentía y es imprudencia, esta persona no comprende el valor de la vida. Pero aquel que confía en el Eterno controla el temor y en vez de preocuparse se ocupa en la situación que se esté viviendo. Como dice el Eterno a través del profeta Isaías en el capítulo 12. He aquí que Elohim es mi Salvador, confío en Él y no temo. Sé que no es sencillo, pero considero que todos hemos pasado por situaciones difíciles y en muchas de ellas hemos salido mejor de los que pensamos. Y eso es gracias al Eterno, porque tiene un propósito con nosotros, porque es parte del plan, porque era necesario, porque eso nos ayudó a crecer, porque eso generó cambios profundos en nuestras vidas, porque hubo un antes y un después, porque eso generó un punto de quiebre. Hay muchos motivos por los cuales esas situaciones suceden y el Eterno las permite. El Rabí Nachman de Breslau enseñó una frase muy famosa y es: el mundo es un puente muy estrecho que se debe atravesar con mucho cuidado, y lo principal es no tener miedo en lo absoluto. Entonces el rabino Nachman enseñaba esto, que el mundo es como un puente muy estrecho y que hay que atravesarlo, pero con cuidado y sobre todo sin tener miedo. Cuando vemos esta porción de la Torá, los rabinos nos enseñan que la primera lección que nos da es que esta situación está relacionada con la realidad, con lo que vemos en el mundo, con las crisis, con los conflictos en la vida. Y debemos reconocer el hecho de que mientras estemos de este lado, tendremos problemas, seremos sorprendidos por problemas, tendremos que enfrentar problemas. Por eso es que Yehoshua dijo, y sigue diciendo porque está vivo, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no nos preocupáramos. El mismo Pablo dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Entonces todos pasamos por momentos difíciles, por situaciones complicadas, de incertidumbre y una serie de cosas, pero de todas esas, el Eterno tiene el control. Y nosotros tenemos que armarnos en lo interno, en nuestra alma, en nuestra mente, y poder aprender a dominar la imaginación, las emociones, los sentimientos, para poder superar diversos conflictos, crisis y problemas que se presentan. Algunos pudiéramos tratarlo de forma anticipada, como Jacob lo hizo en relación al encuentro con su hermano. Él se anticipó.
Sin embargo, hay situaciones que pudieran ser inesperadas, pero sea como sea, debemos saber que tarde o temprano nosotros vamos a estar resolviendo situaciones y resolviendo conflictos. La única forma es que vivamos solo en un desierto para no tener conflicto y sin embargo a lo mejor terminamos peleando con nosotros mismos. Así que, cuán importante cuando entendemos todo esto. Por eso la Torah es un manual de instrucción porque nos ayuda a ver todo este tipo de situaciones y cómo todos estos hombres y mujeres pudieron resolverlo. Lo relevante no es lo que vamos a enfrentar o lo que vemos aquí que se está enfrentando, sino cómo se enfrenta. Nunca olvidemos que muchas veces un problema no nos destruye, sino la manera como reaccionamos el problema, que es nuestra actitud, es lo que nos puede destruir o lo que nos puede afectar, porque pudiéramos empeorar una situación. Entonces a veces el problema bien tratado, bien analizado, con calma, con paciencia, podemos a lo mejor resolverlo y salir con bien. El problema es cuando nosotros reaccionamos en vez de decidir y ahí, con nuestra actitud, pudiéramos empeorar la situación. Por eso, esta historia que vemos nosotros en la Torá sobre Jacob y su hermano y cómo trató esta situación nos deja una hermosa lección acerca de cómo enfrentar las dificultades que se nos presentan en el camino y tenerlas presentes. Vemos que más adelante en este capítulo 32 dice, pues dijo, hablando de Jacob, si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. Luego dijo Jacob, Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te prosperaré. Jacob dijo esto en su ruego. O sea, tú has dicho. O sea, él está regresando y asumiendo las cosas por lo que el Eterno le dijo. Es decir, Jacob se está apoyando en aquello que el Eterno le expresó. Y nosotros debemos aprender esto, que nosotros podemos ejercer la fe de forma plena cuando nuestras acciones descansan o están fundamentados en los principios establecidos por el Eterno. Yo tengo confianza de hacer esto porque la Torah dice esto, esto y esto. Y por eso tengo confianza en lo que estoy haciendo. La fe necesita algo en que apoyarse y a veces los conceptos que se tienen de fe no son los correctos. Pareciera que la fe fuera a caminar con los ojos cerrados, cuando la fe viene por obedecer o viene por oír, y el oír la palabra quiere decir que mi nivel de fe está íntimamente relacionado a la palabra que yo estoy oyendo y que estoy obedeciendo. Entonces una persona de fe es una persona obediente a algo que se le impartió. Y en lo único que nosotros podemos y debemos apoyarnos es en los principios establecidos por el Eterno en la Torá. Nunca olvidemos, mantengamos siempre presente que cada vez que enfrentemos una crisis en la vida, asegurarnos de buscar siempre la dirección del Eterno. Buscar casos, situaciones parecidas a las nuestras y cómo actuaron ellos, estos hombres y estas mujeres que son un ejemplo. Tenerlos como una referencia, porque a lo mejor no lo vamos a hacer exactamente como ellos lo dijeron, porque bueno, no es el mismo lugar, no es el mismo tiempo, no es la misma condición. Pero por lo menos es una referencia de cómo pudiéramos hacer las cosas. Asegurarnos de evaluar muy bien todo. Y si tenemos a una autoridad, un guía, un maestro, poder compartir lo que estamos experimentando. Y de esta manera nos puedan ayudar, nos puedan orientar a ver cómo podemos resolver la situación. Entendemos que en este tiempo es difícil poder confiar o es difícil poder
hablar y contar algo que sea personal, que sea muy íntimo, porque lamentablemente las experiencias no son las mejores. Pero yo considero que hay hombres que son íntegros, hay mujeres que son temerosas del Eterno, con las cuales o con los cuales podemos hablar y tratar situaciones que nos van a dar la respuesta o por lo menos nos van a orientar para encontrar la respuesta, y que son personas que son íntegras y que sobre todo tienen temor al cielo, y que aquello que están hablando, que están contando, en un momento dado, igual se va a mantener en lo privado, en lo secreto. Y eso es importante tomarlo en cuenta para poder hablar con libertad y poder expresarnos sin el temor a que después eso sea utilizado en nuestra contra. Por eso no podemos tomar decisiones sin antes evaluar, orar, estudiar los casos, buscar una orientación, un consejo. Esto es sumamente importante, es algo fundamental que nos permite poder caminar y enfrentar una situación y salir de la mejor forma. Nunca olvidemos que hay muchas crisis que vienen a nuestras vidas como resultado de la desobediencia, aquello que establece el Eterno, cuando percibimos algo, cuando el Eterno nos indica algo. Y por eso, cuán importante es el hecho de obedecer. La obediencia es sumamente importante. Y en este caso de Jacob con Esaú, aprendemos a cómo lidiar con una situación de odio, de rencor, de tantas cosas que habían entre ellos y sobre todo en el corazón de Esaú. Así que si queremos salir bien, lo primero que debemos tener presente es: yo estoy actuando conforme a la Torá. Yo estoy en obediencia a la Torá. Yo estoy caminando de forma correcta. Por lo tanto, la situación que venga, el Eterno me dará la respuesta. Vemos en este capítulo 32 que dice luego: yo no soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad con que has actuado para con tu siervo. Con solo mi callado, esas son las palabras de Jacob, con solo mi callado pasé este Jordán y ahora tengo 2 campamentos. Fueron sus palabras. Dice: rescátame, te lo ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Eso es un clamor profundo de Jacob al Eterno, ¿no? Y incluso él dice: porque le temo, no sea que venga y me mate, y con ello también a la madre junto con mis hijos. Dice: rescátame, te lo ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Entonces vemos aquí que Jacob le está pidiendo al Eterno que lo salve. En cualquiera de las dos formas que Esaú llegase, es decir, no solamente si llega Esaú como un malvado enemigo, que eso sería evidente y quedaría sin la menor duda, pero también que lo libre y que lo salve si viene en una situación más complicada. Es decir, si Esaú se aparece como, entre comillas, amigable, en paz, tranquilo y sin ningún problema, porque ese es más peligroso. Es más peligroso el que no muestra realmente lo que siente y lo que tiene como cara, que aquel que queda en evidencia, porque sabemos de qué atenernos. Por ahí hay un refrán que dice: bueno, líbrame del agua mansa, porque de la brava me libro yo. Y es una gran verdad. La persona que es enemiga de forma abierta, ya sabemos qué esperar de esa persona. Pero cuidarnos de los supuestos amigos que son enemigos con careta, de eso hay que tener mucho cuidado. Por eso Jacob le dice que lo salve de Jacob, pero no tiene tanto miedo porque venga como un malvado, porque ya él sabe quién es Jacob. El temor de él, y si viene en son de paz y amigable y de una forma que no es. O sea, ¿cómo lo voy a descifrar? ¿Cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo puedo identificarlo? Es lo que está
planteando Jacob y es lo que él quiere que el Eterno lo salve. Entonces, ¿qué plantean los rabinos? ¿Cuál de las dos formas es más peligrosa? Esa de una aparente hermandad, de que nada pasa, de que todo está bien, cuando por dentro hay de todo. Así que vemos acá que la oración de Jacob está basada en tres cosas fundamentales que quiero destacar. Lo primero es que la oración de Jacob está basada en la confianza al Eterno, porque Jacob dice, lo que tú me dijiste. El segundo punto es la humildad de Jacob, porque Jacob dice, indigno soy. Y lo tercero, la sinceridad. Le tengo miedo. Y esas son cosas que regularmente no se tienen presente. La gente no está actuando confiado plenamente en el Eterno por lo que Él dice o lo que está escrito en la Torah, que es su palabra. La gente no tiene la humildad para decir yo soy indigno. La gente llega al contrario con soberbia. Yo soy tu hijo y tú tienes que hacer esto, tú tienes que darme, tú tienes, como si el Eterno estuviera en deuda con nosotros. Y lo tercero, la sinceridad. Jacob le dijo, tengo miedo. Lamentablemente, dentro de las iglesias existe una cultura de no ser sincero. Y pareciera que ser sincero está mal cuando realmente estamos reconociendo nuestra condición y que pudiéramos tener respuesta si fuéramos sinceros. Porque a veces vemos personas que dicen o se encuentran con alguien y le preguntan, ¿cómo está todo? Todo bien en Victoria. Y tienen miles de problemas. Y a lo mejor la persona que le está preguntando pudiera ser el instrumento para resolver alguno de los problemas que esta persona tiene. Pero como le dice que todo está bien y que está en victoria, entonces es como, bueno, que siga su camino, me alegro que esté todo bien, chao. Y es que nos vendieron como que el concepto de que si decimos que estamos mal, estamos declarando cosas. No, pero es que no estamos mintiendo. Estamos declarando lo que es una verdad. Tenemos un problema. Malo es cuando mentimos diciendo de que todo está bien y que estamos en victoria. Eso sí es lo problemático, la mentira, y no el hecho de declarar la verdad. En este caso vemos que Jacob ve que Esaú desde antes tenía el deseo y el poder para matarlo. Pero la razón por la que Jacob había vuelto a la tierra fue por la orden del Eterno. Y una de las cosas que vemos acá es que Jacob no confiaba en sus propias fuerzas ni en sus propios méritos. Él confiaba en la misericordia, la bondad y las promesas del Eterno para su vida. Y es una de las cosas que los rabinos destacan en esta parashá o en esta porción de la Torá, porque nos muestra una de las razones por las cuales muchas veces el Eterno permite que una situación de crisis venga a nuestras vidas. Porque es para tratar con nuestro mundo interior, es para tratar con nuestras cualidades. Y esto es algo sumamente importante porque si este problema no se presenta, él no hubiera podido resolver lo que internamente estaba como pendiente. Antes de su encuentro con Esaú, su hermano, que viene a ser el final de esa situación, Jacob tuvo primero un encuentro con el Eterno. Un encuentro que cambió para siempre su vida, un encuentro que trajo como resultado que cambiara su nombre de Jacob a Israel. Pero este encuentro no tuvo lugar hasta que Jacob cruzó el río. Y hay cosas que vamos a vivir al pasar de una situación a otra. O sea, el río es algo simbólico en la vida.
Al pasar de un lugar a otro, de una etapa a otra o de una condición a otra, vamos a tener estas oportunidades de tener este encuentro con el Eterno y que Él sea el que trate con nosotros. Y es muy importante tenerlo presente. Cuando nosotros vemos esta situación de Jacob y de Esaú, ante los ojos de alguien que lee rápido o no se percata de muchas cosas, pudiera parecer que el encuentro entre Jacob y Esaú fue promovido por la propia voluntad de Jacob, ya que él le envió emisarios a su hermano y le presentó sus respectivos regalos, o le envió muchos presentes, muchos regalos. Pero de manera contraria a lo que podía pensarse o lo que podría alguien sacar como conclusión si lo lee a la ligera, y es que es totalmente contrario a lo que la gente pudiera llegar a pensar. Todo lo sucedido era parte del plan del Eterno. O sea, Jacob no estaba interesado en mantener la relación con su hermano. Y eso es importante que lo tengamos presente. Porque por un lado uno dice, bueno, pero si yo no debo guardarle rencor a nadie, yo debo estar bien con todos. Y eso es verdad. Nosotros no debemos guardarle rencor a nadie y poder estar en paz con todo el que podamos. Pero eso no significa que nuestro trato y nuestras relaciones sean con personas que violentan la Torá y con los cuales de pronto hemos tenido problemas muy fuertes, muy serios, producto de la misma Torá o de situaciones que se presentaron en la vida. Eso es lo que sucede con Jacob. Jacob sabe que el que tiene el problema es su hermano, no él. Pero si esta persona actúa de esa forma, mañana puede actuar de peor. Entonces, Jacob lo que quiere es hablar con su hermano, en este caso con Esaú, pero es por algo que el mismo Eterno promovió. Y es lo que debemos tener presente. Si el Eterno promueve algo, alguna razón tendrá y lo asumimos, pero que no seamos nosotros los que estemos provocando ese tipo de situaciones que pueden ser desagradables y en vez de ser de bendición, pueden resultar peor que la buena intención que tenemos. Entonces, vemos acá de forma muy clara que Jacob quiere resolver este asunto o por lo menos hablarlo y después cada quien por su lado. Y eso es algo que debemos tener presente. Por eso cuando Esaú le dijo, viajemos y marchemos y yo marcharé a la par contigo, que aparece en Génesis 33, Jacob le respondió, por favor, que mi señor pase delante de su siervo y yo andaré a mi paso lento. ¿Qué enseñan los rabinos en relación a esta respuesta de Jacob? El significado de esto es que Jacob se negó al pedido de su hermano de ir junto. No se entiende por qué al principio Jacob buscó una relación con Esaú, aunque sabemos que fue promovida por el Eterno, y en vez de prepararse de inmediato para la guerra, trató más bien de acercarse a su hermano de forma pacífica. Entonces, se acerca a su hermano de manera pacífica, pero luego rechaza a Esaú cara a cara. Entonces, ¿qué es lo que enseñan los rabinos? Los rabinos dicen, él lo que quiso fue ver por qué el Eterno de alguna manera lo estaba llevando a esa situación, iba a tratarlo con su hermano, pero no iba a caminar junto con su hermano, porque sabe quién es su hermano. Y es el mensaje que Jacob quería transmitirle a todos los que estaban con él, a sus hijos, que en temas relativos a la Torá, la fe en el Eterno, siempre se debe luchar con toda la fuerza en contra de aquel que se atreva a oponerse a la Torá. Personas que se oponen a la Torá, personas que son enemigas, que menosprecian, que pisotean la Torá, no pueden ser cercanos a nosotros, no pueden ser amigos nuestros. Nosotros no los podemos encontrar y en un momento dado que ellos necesiten
que uno le explique algo, le ayude para que ellos despierten, ok, pero que sean amigos y que sean con los que más compartimos, no es el consejo que dan los rabinos. Por eso, en temas relacionados con los mandamientos, Ben Adán le Javeró, que son los mandamientos contemplados en una clasificación y de allí lo que se conoce como Mishpatín, porque en los Misbot Ben Adán le Javeró son los relacionados o los que establecen cuáles son las condiciones y la forma en que nos relacionamos con otra persona. Entonces ellos dicen que hay situaciones de las cuales no depende el honor del Eterno. Y como no depende o no está en juego el honor del Eterno, entonces podemos tratar de solucionar algún problema por medios pacíficos y evitar una guerra como lo quiso hacer Jacob. O sea, Jacob llamó a Esaú para que fuera a encontrarse con él porque quería darle a sus hijos una enseñanza que los acompañaría para todo el camino. O sea, Jacob con su acción quería dejarles un ejemplo, porque eso es lo que marca la vida de las personas y sobre todo de los hijos, que no siguen tanto lo que padres dicen. Los hijos siguen más lo que los padres hacen. Y eso es lo que Jacob quería. Jacob le está dejando un ejemplo. Al ver a Esaú sentado tranquilo, hay que ir a verlo y de esta forma entonces tratar las cosas y confrontarlas, porque de otra manera entonces Esaú puede terminar influenciando a los que están a nuestro alrededor. Por eso quien se levanta y molesta a Esaú, que representa a este tipo de personas, siempre tiene la promesa de que nada malo le va a ocurrir, porque el objetivo no es simplemente provocar un conflicto, sino solamente protegerse y salvarse de la mano de Esaú o de aquel que represente a Esaú. Miren el por qué los rabinos, ¿no?, enseñan que la intención de Jacob no era estar junto a su hermano Esaú ni nada por el estilo, sino limar las asperezas y que cada quien siguiera por su camino. Y es evidente porque cuando Esaú quiso unirse a la familia de Jacob para ir juntos, Jacob lo rechazó. O sea, Jacob no confiaba plenamente en la sinceridad de Esaú. ¿Y cómo confiar en una persona que después de tanto tiempo y sin la Torá se presenta delante de ti? Si con la Torá es complicado, porque es un trabajo diario, con determinación, con firmeza de convicciones, el hecho de cambiar y mejorar. Imagínense una persona sin la Torá, ¿cómo cambia? Si la misma Tanakh dice que la Torá es la que convierte al alma, y si la persona no tiene la Torá, ¿qué podemos esperar de esa persona? Cualquier cosa. Por eso es que los rabinos enseñan que debemos tener el discernimiento como Jacob, que comprendió que Esaú no tenía buenas intenciones y que todo era un asunto más bien pasajero y que después otra vez surgiría la raíz de amargura, el odio y todo lo que tenía por dentro Esaú, porque no lo había perdonado, ni se había perdonado a sí mismo. Este tipo de personas como Esaú son personas carentes de firmeza en sus convicciones y dicen una cosa hoy y mañana salen con otra. Por eso es que Esaú develó sus verdaderas intenciones al decir viajemos y marchemos. Así aparece en Génesis 33. ¿Qué es lo que dice los rabinos y comenta Rashi en cuanto a esto? Dice que implica que se asociaba con Jacob de tal manera que a veces Jacob sería quien iba a guiar en el camino y a veces el que iba a guiar era Esaú, porque no se estaba sometiendo a la Torá y a Jacob, que era el representante del Eterno. Entonces cuando dice viajemos y marchemos, los rabinos interpretan vamos a caminar juntos, en un momento tú vas guiando a todos los que estamos contigo y habrá un momento en que sea yo el que los guíe a todos ustedes.
Y eso es algo que Jacob no deseaba. Que sea alguien que no tiene Torah el que guíe tu camino, no es lo mejor. Hay un rabino que enseña en relación a esto que de manera similar hay personas que en un momento dado van con alguien que tiene el pensamiento de Esaú, porque es cercano, porque es un familiar, por lo que sea, y actúan de esa manera. Y dice este rabino, comenta, dice, hay personas que acostumbran a estar con otros que son sus familias y sin darse cuenta como Esaú están tratando de guiar sus vidas. ¿De qué forma? Cuando Esaú le dice, en un momento tú guías y después nos alternamos para guiar yo también, hay personas cercanas a nosotros que actúan de esa forma como Esaú. Es como, bueno, yo te complazco, pero después tú me complaces. Es como, bueno, yo voy contigo para tal parte, para compartir la Torá o para una celebración o estar contigo en Shabbat o lo que sea, pero después tú vas ahí conmigo para la iglesia, pero después tú vas conmigo para tal actividad, pero después tú vas conmigo para esto. Entonces, en verdad, no hay una sinceridad. En verdad quieren alternar y ese sincretismo en nosotros no puede existir, y mucho menos en este tiempo. Estamos en el mes de Kislev, el mes donde hay una luz mayor que nos ayuda a guiarnos, porque es el tiempo en que las personas se ven más afectadas en cuanto a la asimilación, producto del entorno que hay. Entonces, ¿qué dicen? Que en este tiempo nosotros podemos caminar como Jacob, pero va a haber alguien cercano a nosotros que puede ser un familiar y que es lo más seguro, que diga, oye, está bien, hoy estoy contigo y celebramos Hanukkah y me parece muy bonito y los regalos y todo esto, pero mañana vamos a encender las luces del arbolito y vamos a compartir la cena navideña y todo esto. ¿Qué es lo que te está diciendo? Un día guías tú y un día guío yo. Un día se hacen las cosas como tú dices, pero un día se van a hacer las cosas como yo digo. Y esa alternancia de cómo hacer las cosas, porque hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, es un sincretismo, porque no se puede unir la luz con las tinieblas. Y eso es muy claro. Pablo lo dice muchísimas veces. ¿Cómo nosotros podemos hoy, por ejemplo, en el caso de la celebración de Hanukkah, la celebración de Hanukkah es una celebración que vino como resultado de la lucha por la identidad. Entonces, ¿cómo tú dices que vas a participar en Hanukkah, que es el resultado de la lucha por la identidad, y mañana estás frente al arbolito y celebrando Navidad y pare de contar todo esto? Entonces, ¿cuál identidad es la que tú estás celebrando? No tienes conciencia de lo que estás haciendo. Lo estás haciendo porque es algo tradicional. Ah, qué bonito la celebración de Hanukkah, también lo voy a hacer. Pero es que Hanukkah o la celebración es una consecuencia de algo. Y ese algo es lo importante o lo relevante. Y es que una familia se levantó contra todo un imperio para no perder su identidad, porque le estaban prohibiendo celebrar Shabbat, le estaban prohibiendo colocarse nombres en hebreo, le estaban prohibiendo la circuncisión, les estaban prohibiendo leer la Torá. Y ellos lucharon en contra de eso. El primero que comenzó dijo, para esto el Eterno no me dio vida, yo no puedo vivir tranquilo permitiendo que esto suceda. Y ese hombre con su familia se levantó, y de ahí surgieron los que se conocen como los macabeos. Entonces, la celebración de Hanukkah para nosotros es sumamente importante porque es un ejemplo de lo que debe ser nuestra lucha contra un sistema que es el de este mundo y que el príncipe de este mundo gobierna.
Así como Yehoshua dijo, el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada en mí. Que de igual manera podamos nosotros también decirlo, que no encuentre elementos de cooperación, que no nos vea hoy aquí y mañana en una foto con otra gente que está celebrando algo que no es de la Torá. Nosotros debemos tener firmeza en nuestra fe, en nuestros principios, en lo que el Eterno ha establecido y con respecto a nuestra identidad. Entonces hay otros que también se presentan y dicen, pero es que yo no celebro Hanukkah porque no está en Levíticos 23. Esas personas que dicen eso, se oye como alguien como que muy respetuoso, muy temeroso al Eterno. Pero esas personas que son tan estrictos con que si Hanukkah está en Levíticos 23 o no, cuando es evidente que por asuntos de historia Hanukkah es un evento que sucede muchísimos años después de la entrega de la Torá. Esas personas que dicen yo no celebro Hanukkah porque no está en Levíticos 23, hay muchas cosas que ellos hacen que la Torá prohíbe. Y hay muchas cosas que la Torá ordena hacer y tampoco ellos hacen. Entonces ese discursito de que yo no la celebro porque no está en Levíticos 23 es el más absurdo que puede existir. Porque muchas de esas personas, cuando evaluamos su vida, lo que hacen, no son personas que están estrictamente comiendo kosher y son personas que guardan la Torá y son personas estrictas con el Shabbat y cada celebración de Levíticos 23 que tanto defienden. Simplemente es un punto de vista y se respeta. Allá cada quien. Pero no estoy de acuerdo por el hecho de que esta celebración de Hanukkah para mí es importante porque es un momento en el cual podemos evaluar y decir que así como aquellos, en este caso los macabeos, se levantaron y lucharon por su identidad y por la Torá que le entregó el Eterno, que nosotros también podamos mantenernos firmes como esta familia y que también luchemos por nuestra identidad. Que no tiene sentido que un día estemos caminando nosotros guiando a un pueblo y mañana sea Esaú el que nos esté guiando a nosotros. Y hoy enciendo la Hanukkah, pero mañana estoy en el arbolito y celebrando una cena navideña o lo que sea. Eso es algo inconcebible. Los ojos de los hijos del Eterno deben estar fijos en la Torá. Y nosotros nos damos cuenta que lo que tenemos en la Torá y lo que vemos en el mundo representa culturas diferentes, con objetivos totalmente distintos y hasta contrarios. Y solo aquel que está dispuesto a rendirse ante la Torá y aceptar su yugo sin concesiones tiene el mérito de que la luz de la Torá lo guíe y pueda ser parte del mundo venidero. Si no, imposible. Vemos también este evento que es sumamente importante de Jacob y el ángel, donde dice que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Rashi dice que había olvidado unas pequeñas vasijas y volvió por ellas. Explican los sabios que en el momento en el cual Jacob salió de la casa de Labán y emprendió el camino de regreso a su hogar junto a su esposa e hijos, se encargó de llevarse todos sus utensilios. Y cuando se olvidó del otro lado del río unos pequeños cántaros, volvió hacia el otro lado del río para recuperarlo. Eso aparece en Julín 91a. Algunos se preguntan qué significa esta actitud de Jacob, porque un sabio de la Torá sabe que está prohibido andar solo por los caminos después de caer la noche y durante la noche. Así aparece en Berajot 43b. Por eso viajar de noche solo, los sabios no lo recomiendan. Dice que no debería hacerse, porque la noche es un momento peligroso y propicio para toda clase de inconveniente. Jacob quería transmitirle a sus hijos que a pesar de que en el futuro vendrían tiempos difíciles, eso no debía distraerlo de su principal obligación hacia el Eterno.
y que siempre debían cumplir los mandamientos con integridad, incluso aquellos mandamientos que aparentemente son menos importantes y que puede pensarse que no pasará nada si no se cumplen. Y eso es verdad. A veces la gente tiene puesta la mirada en aquellos mandamientos que considera más importantes y hay otros que ellos mismos consideran menos importantes. Y eso es un grave error. Ahora, esta palabra vasija, que es lo que dicen que Jacob dejó del otro lado del río y por eso se fue para allá solo, esta palabra vasija, que es la palabra paj, tiene el valor numérico de 100 y equivale a las 100 bendiciones que la persona debe decir cada día. Muchas personas descuidan esto y no prestan mucha atención al hecho de las bendiciones. Al levantarnos, al mediodía, en la noche, al comer, después de comer, cuando comemos algo, cuando tomamos algo y una serie de cosas, siempre debemos bendecir al Eterno. Y es algo que siempre se recalca. Y ellos enseñan que esas vasijas que Jacob fue a buscar y por eso se devolvió al otro lado del río, era una alusión a la vasija con aceite sellado del sumo sacerdote que encontraron los hasmoneos, o sea, los macabeos, en el templo. Esto viene a enseñarnos que para lograr encontrar las cosas pequeñas debemos esforzar en buscarlas. Y solo a través del esfuerzo es posible llegar a los resultados deseados. Que así como Jacob se esforzó y regresó para buscar las pequeñas vasijas, lo mismo ocurrió con los macabeos, quienes se esforzaron muchísimo al punto de dar su vida buscando una vasija de aceite que hubiera quedado sin impurificar para poder encender la menorá que estaba en el templo, y de allí el milagro, que el aceite que encontraron duró más de los días establecidos, porque duró 8 días y de allí el milagro. Cuando los hasmoneos entraron al templo después de vencer a los griegos, buscando este aceite para encender la menorá, solo encontraron esta pequeña vasija. Y esto nos enseña que tan solo cuando el pueblo de Israel, cuando nosotros, los hijos del Eterno, cerramos los ojos y nos tapamos los oídos para no prestar atención a la vanidad de este mundo, a este sistema y lo que ellos hacen y celebran, que trae este tipo de ideologías y de culturas extrañas a la Torá, solo entonces es cuando podemos cuidar también nuestra vida, que es como una vasija y que porta una parte del Eterno que es sumamente importante y que no se puede maltratar o afectar, que debemos cuidar muchísimo. Por eso la palabra para aceite en hebreo es shemen, que tiene las mismas letras que la palabra neshama. Quiere decir que cuando nosotros estamos cuidando ese aceite que está en la vasija también representa nuestro cuerpo y también estamos cuidando nuestro neshama, nuestro hombre interior, así como cuidamos el aceite o el shemen de esa vasija tan importante, y de allí el milagro de la menorá encendida por tanto tiempo. Así que, ¿cuántas cosas nos están enseñando en cuanto al hecho de siempre estar como que atentos, conscientes con quién tratamos, con quién no, de quién cuidarnos, con quién acercarnos, con quién tener relaciones, con quién tener una gran conexión y con quién no? Vemos en el caso de Jacob en Génesis 32 que dice, como vio que no podía, hablando del ángel, como vio que no podía con Jacob, el ángel le tocó en el encaje del muslo y ese encaje se le dislocó mientras luchaba con él. Entonces, el ángel, aquí aparece el hombre porque utilizan la palabra ish, y dentro de la categoría de los ángeles, el que está más lejos del trono del Eterno, pero está más cerca de nosotros y por eso se puede comunicar con nosotros, son los que se llaman Ish. Ish traduce como varón.
Entonces aquí dice, entonces el hombre o el varón, hablando del ángel, le dijo, déjame ir porque ya raya el alba. Y le respondió Jacob, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuán importante es para un hijo del Eterno la bendición? ¿Cuánto luchó por una bendición? Dice el verso, y un hombre luchó con él. Así aparece en Bereshit 32. La palabra luchó en hebreo es la palabra Bayeakef. Tiene la raíz de la palabra abak, que es polvo. Esto se debe a que el materialismo, esto que nos muestra el mundo, es como el polvo que vuela con cualquier brisa y ya no está más. Este es el materialismo que gobierna el mundo en la actualidad, con enorme fuerza y poder, llevando a las personas a que corran detrás del dinero y detrás de todos los placeres que están en el mundo y cómo se ven impactados a través de sus ojos por todo lo que ven. Pero la verdad es que todo eso es como el polvo y es suficiente con un pequeño viento para que todo eso es polvo se esparza. Por eso, cuando habla de esta lucha, es la misma que debemos tener nosotros contra todo lo que representa el materialismo o el amor a lo material. Por eso es que Yehoshua y Pablo también en su momento le enseña a todos aquellos que aman esta vida, que aman los placeres terrenales, que aman todo lo que hay acá, dice que pierden su vida, porque no están entendiendo cuál es la prioridad, no están entendiendo qué es lo más importante. Y por eso es que para nosotros es sumamente necesario el hecho de tener presente que el eterno es para nosotros lo principal, lo primordial. Lo demás es añadidura. Este verso donde vemos esta lucha dice que estuvieron luchando hasta que despuntó el alba. Los rabinos enseñan que siempre estas luchas y siempre lo que experimentamos perdura, que no se termina tan fácil, que a cada instante se levanta contra nosotros y que nosotros debemos cuidarnos mucho en todo esto y sobre todo aquello que afecta a nuestro hombre interior, aquello que afecta a nuestra alma, aquello que está generando apegos y que juegan con sentimientos y emociones para que nosotros actuemos de forma indebida y en un momento dado claudiquemos o de alguna forma nos rindamos frente a este sistema y a este mundo y terminemos celebrando, viviendo, disfrutando, atendiendo o apegados a aquello que el Eterno no desea. Para culminar, dice el rabino Shimon Bar Yochai, haciendo un comentario sobre todo esto, dice que todos los relatos, todas las historias que están en la Torá fueron escritos para enseñarnos a todas las generaciones posterior a todos estos grandes hombres cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar. Porque los actos de los padres son una señal muy fuerte para los hijos. Las historias de la Torá son tan importantes como los juicios y las leyes que están escritos en ella, y no tienen un grado menor, ya que constituyen para nosotros señales en el camino respecto a cómo debe comportarse un hijo del Eterno. Obviamente no todo lo que les ocurrió a los patriarcas se escribió en la Torá, sino tan solo aquello que era necesario que conocieran las generaciones posteriores. Por lo tanto, debemos aprender e investigar cuál es la causa por la cual cada una de estas historias fue plasmada en la Torá y de esta manera sacar el máximo provecho de cada una. Qué importante, qué interesante todo esto. En Oseas capítulo 12 dice que el Eterno tiene también contienda con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras les pagaré.
En el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Elohim. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Eterno, el Indio de los ejércitos, el Eterno es su nombre. Este texto nos muestra, y es lo que enseñan los rabinos en esta parashá, que el Eterno quería más cambios en Jacob, que él quería profundos cambios, determinación, firmeza. O sea, lo quería en un nivel más alto, que diera un paso más, que pasara a otra etapa. Por eso enseñan que lo dicho por el profeta muestra la inconformidad del Eterno hacia Jacob por no llegar al nivel que él quería, y por lo tanto toda esta situación es para que de alguna forma es como empujarlo, ¿no? Que sea propicio para que pueda caminar. Todo esto nos enseña que de igual forma puede suceder con nosotros, que hay situaciones que el Eterno permite o promueve y es como darnos un empujón para que nosotros avancemos, para que caminemos, para que no nos estanquemos, para que no nos quedemos en el nivel que estamos. Y de esta forma nos sacude con este tipo de situaciones para despertar, para que de alguna manera nosotros podamos actuar de forma correcta y mejorar cada día, y que de esta manera podamos revelar su imagen y representándolo dignamente a través de acciones que honren al Eterno y que las personas también puedan honrarlo. Por lo tanto, que esta parashá, que esta porción y esto que hemos querido compartir brevemente nos ayude a meditar, a evaluar, a mejorar cada día, y que podamos caminar mejorando, que podamos caminar rectificando, corrigiendo, y siempre con el anhelo de avanzar, de ir más allá, de subir de nivel, de pasar una etapa, de mejorar, que no nos quedemos en el sitio, que seamos inconformes en cuanto al desarrollo espiritual, inconformes en cuanto al crecimiento personal, en cuanto a nuestra construcción, nuestra rectificación, que siempre anhelemos mucho más, y que de esta forma el Eterno nos guíe y nos guarde siempre, y poder caminar cuidándonos siempre de ese Saúl que se acerca y que muchas veces quiere que un día nosotros seamos lo que guiamos, pero otro día también va a querer él guiar nuestra vida. Nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom.